La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Hoy en La verdad en 30 minutos seguimos con la semejanza entre católicos y pseudos evangélicos. Y hoy vamos a hablar de Roma instruye que hay que ganarse la salvación y los pseudos evangélicos también. Lamentablemente es lo que hacen. No se puede aceptar a Cristo en nuestros corazones sin romper con todas las ataduras, tradiciones y fábulas y supersticiones del viejo sistema. El llamado del Señor es muy claro. Dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío. No os unáis en yugo desigual con los hijos de las tinieblas, con el templo de los ídolos. Apartaos, dice el Señor. Continuando con nuestro análisis sobre el paralelismo que existe entre Roma y los pseudos evangélicos, ahora veremos cómo Roma insiste en la necesidad de hacer obras para ganarse la salvación. Los pseudos evangélicos también están sosteniendo que hay que ganarse la salvación trabajando y perseverando y haciendo lo que ellos quieren. Afirmar esto es hacer inútil la cruz de Cristo. Es decir, que el sacrificio expiatorio del Señor no es suficiente y que nosotros debemos añadir nuestra parte, la que le faltaría a esa obra divina, a la cual no estaría completa y perfecta sin nuestra participación. Qué ideología tonta, ¿no? Creer que Dios necesita que nosotros cooperemos en eso. Qué vergüenza, ¿vio? ¿Se da cuenta por qué la cruz de Cristo perdió el poder? Aparte de poner el dinero antes de la cruz, del sacrificio. Qué triste, ¿no? Bien, cuando Cristo dijo al finalizar su obra en el Calvario, consumado es, o sea, todo está hecho, se equivocó porque todavía no estaba terminada la obra de nuestra redención. Faltaba nuestra parte. Qué bárbaro. Afirmar eso es el mayor insulto que podamos hacer al sacrificio del Señor. Él nos asegura: ya todo está hecho. Padre, consumado es, se acabó, listo, la redención ya te paga. Ya compré la salvación, la sanidad, la liberación. Sin embargo, parecería que no, ¿no? Cuando sacás la mirada de la cruz de Cristo y la ponés en cualquier otra cosa, perdiste el centro de la verdad. Ahora bien, el corazón no regenerado se siente herido en su orgullo personal, se niega a aceptar lo que Dios dice que es e insiste en su vanidad de que debe hacer algo más. Dios dice: no hay nada más que se puede hacer porque ya todo está hecho. Y el hombre carnal dice: no, yo debo hacer obras y perseverar. Dios lo dice. Tú no puedes hacer nada, no solamente, gloria al nombre del Señor, porque ya todo está hecho, sino además porque tú no puedes. Estás muerto en tu delito y pecados. ¿Cómo un muerto podría hacer algo? Física y espiritualmente está impedido para hacer algo. Sería tan absurdo como haber esperado que Lázaro, quien estaba muerto, saliera caminando a buscar al Señor para que le diera vida. Bien sabemos que fue el Señor quien se acercó hasta la tumba, y aunque había muerto hace 4 días, Cristo, el autor y consumador de la vida, con la voz potente del Dios manifestado en carne, le llamó: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió fuera. Lázaro no hizo absolutamente nada. Todo el poder estuvo en la voz del Hijo de Eterno. Muchos predican de que Jesús resucitó a Lázaro y tiene poder para resucitar muertos, pero no creen en la realidad de hoy, que Jesús los puede guardar, que no tiene ninguna necesidad de andar corriendo tras lo que dicen los gobiernos mentirosos, engañadores y tramposos, y los médicos comprados. Qué terrible, ¿no? En la epístola de los Hebreos, Dios nos dice en el capítulo 10, versos 12 y 14, Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. En el capítulo 7, verso 25 añade: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por eso. ¿Está entendiendo? Bien. Dios dice que Cristo en un solo sacrificio nos salvó perpetuamente, es decir, para siempre. Con una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre, y el hombre incrédulo se resiste a aceptar una oferta maravillosa diciendo: lo que Dios dice no puede ser verdad, yo necesito hacer algo más. Qué insulta a Dios, ¿no?
Solo uno que no conoce a Dios podría decir una blasfemia tal. Dice en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, soy salvo por fe, no por obra. Su ceguera espiritual impide ver lo que Dios tan claramente dice en su palabra, soy salvo por fe, no por obras. En Tito 3:5 dice también, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No tenemos mérito para ser salvos, y tampoco lo tendríamos. Que los romanistas no acepten lo que Cristo ha dicho no debe extrañarlo, porque ellos, a decir verdad, no son cristianos, sino marianos. Pero aquellos que se dicen evangélicos le estén imitando en creer y sostener doctrina tan diferente a las que Dios ha revelado en su palabra, eso sí que es difícil de aceptar. Los romanistas enseñan que la salvación desde el principio hasta el fin depende de las obras. Dicen, por ejemplo, si un bebé no es bautizado no puede ir al cielo, se va al limbo. Y ni ellos saben lo que es el limbo hasta el día de hoy. Desde su entrada hasta este mundo, hasta su muerte, le imponen las obras. Pero Dios dice algo completamente diferente. Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor dice que de los niños es el reino de los cielos. En cambio, eso añaden y distorsionan la verdad bíblica diciendo siempre que sea bautizado. Si no, se va al limbo. Qué vergüenza. Tienen la misma Biblia que tenemos nosotros los católicos y nunca la leen. El bautismo es una obra, por ejemplo, además del rociamiento con agua que ellos practican, no es bautismo. La misma palabra bautismo significa sumergir. En todos los ejemplos bíblicos siempre se ve que ambos, el que bautiza y el que está aceptando el bautismo, descendían al agua. ¿Para qué? Lógicamente para sumergirlos en las aguas. Así se bautizó el Señor Jesucristo, como lo especifica en forma inequívoca en Mateo 3:16. Después que Jesús fue bautizado, subió del agua. Así se bautizaban todos sus discípulos. Hechos capítulo 8 relata el caso de Felipe y el etíope. Dice el etíope en el verso 36, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees en todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. No existe el bautismo que te tiran agua a la cara, y menos los niños, que de los niños es el reino de los cielos. No tenés que tener sentido común para creer esa mentira. Ahora bien, además podemos ver que un impedimento para ser bautizado es que el candidato no crea en el Señor Jesucristo, y obviamente sería insensato pretender que un recién nacido haya creído en el Señor como en su Salvador personal. Imposible. Tan absurdo como eso es pretender forzar la situación diciendo que la criatura se bautiza en la fe de sus padrinos. La Biblia no menciona ni padrino ni bautismo de infante, porque todo eso es nada más que invento de hombres, más que nada invento del catolicismo romano, con un solo fin, como siempre lo ha tenido, que es sacar dinero a la gente. Jesús no necesitaba bautizarse, pero lo hizo para dejarnos un ejemplo. Si el bautismo debía ser practicado en la infancia, él lo habría hecho cuando niño y no cuando tenía 30 años. Si continuáramos analizando los sacramentos de la Iglesia Católica Romana, veríamos que todos ellos son las invenciones humanas y que no aparecen en las Sagradas Escrituras. Tenemos que encontrar el 90% de lo que ellos dicen no está en la Biblia. Suponiendo que algún católico observara todos los sacramentos de su iglesia, aún así su dilema sería después de su muerte, partir al infierno o en el mejor de los casos al purgatorio. La seguridad de la salvación eterna de su alma es una doctrina totalmente extraña para eso. Aunque el Señor dice a los suyos en 1 de Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Vida eterna. A los verdaderos cristianos Dios nos ha dado vida eterna. Nos dice que nos dará o que nos daría vida eterna. Ya la poseemos. Si no creemos eso, hacemos a Dios mentiroso porque eso es lo que Él nos ha prometido. Tenemos vida eterna en nosotros mismos. En el Evangelio de Juan capítulo 3:36 dice, el que cree tiene vida eterna. Tampoco dice que la tendrá ni que la tendría como si no fuera algo seguro o que fuera algo inconcluso. Categóricamente dice tiene vida eterna ahora. Y no podría ser de otro modo, porque el mismo Señor Jesucristo nos asegura en Juan 10:28, solo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Los romanistas que enseñan toda nuestra vida debemos hacer obras, pero aún así no saben si van al cielo. En el mejor de los casos van al purgatorio. Lamentablemente los pseudos evangélicos también están enseñando la misma doctrina de Roma.
Los estándares de la lucha que se elevaron durante la reforma del siglo XVI fue la salvación por gracia, no por obra. Se consideró como el evangelio únicamente a los que se identificaron con la postura de calvinista, pero hoy vergonzosamente los pseudos evangélicos pretenden anular los postulados básicos de la reforma para proseguir adelante con la postura ecuménica que le presenta Roma. Qué vergüenza que, ¿no? Que si yo, siendo pastor evangélico, me uno al catolicismo romano, al ecumenismo, y acepte toda la sarta de mentiras que ellos dicen. Porque eso es lo que están haciendo. Vos te unís a ellos, vos quedás anulado. Lo único que tiene autoridad son ellos, vos no sos nadie. Esto significa anular la reforma y hacer inútil toda la sangre de los mártires de Jesús, que se vertió a raudales durante el penoso periodo. Decir que la salvación depende de lo que nosotros hagamos, sea bueno o malo, es sostener que la salvación depende de nuestras obras, lo cual es abiertamente contrario a la enseñanza de la Biblia. Existen algunos que sostienen, al igual que Roma, que el bautismo es necesario para la salvación. Hasta llegan al extremo de imitar a los católicos bautizando a los recién nacidos, que como hemos visto, es una práctica totalmente opuesta a la enseñanza bíblica. Otros se han extralimitado, incluyendo en esta ceremonia para infantes a unos personajes como que comenzaron llamándole testigo y que ahora abiertamente le dicen padrino, y con los padres de la criatura se las llaman compadres. Todo esto se debe a que nunca han cortado con las raíces supersticiosas de Roma. En el catolicismo aprendieron que si no bautiza a su bebé, este se iba al limbo. Ahora que solo se han cambiado las religiones, se encuentra con un vacío supersticioso que lo atemoriza. Así que sus líderes religiosos, para satisfacer esa necesidad y miedo que les preocupa, han copiado todo este ritual del catolicismo y queda todo contento. Porque la religión de hoy consiste en eso, agradar y complacer al hombre sin importar lo que Dios dice. Para darle una apariencia escritural a esa posición que el bautismo es necesario para la salvación, cosa que se contradice con el gran postulado bíblico de que somos salvos por fe, no por obras, y obviamente el bautismo es una obra. Cita la mitad del versículo de Mateo 16, donde dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo, y allí corta el versículo, y se levanta todo un cuerpo de doctrina que se contradice con el resto de la Biblia. Siempre los mentirosos usan o un versículo o la mitad del versículo. Nunca leen todo ni se informan de lo que verdaderamente quiere decir Dios. La segunda mitad del versículo de Mateo 16, que es lo que ellos voluntariamente omiten, dice: mas el que creyere no será condenado. No dice el que no fuere bautizado será condenado, sino el que no creyere será condenado. Porque esa es la verdad. Jesús dijo: el que cree y fuere bautizado será salvo, el que no sea condenado solo. Ahora bien, para defender su posición recurre a los mismos argumentos de Roma. Citan Juan capítulo 3, cuando Nicodemo conversa con el Señor, donde dice en el verso 5: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y allí, al igual que Nicodemo, que pensó que nacer de nuevo sería entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer, ellos también interpretan las palabras agua en forma literal. Cometen el mismo error de Nicodemo, porque siguiendo con la lectura del pasaje, el mismo Señor Jesucristo aclara en el capítulo 4, verso 10, que está hablando de agua viva y no del líquido. H2.0. Lea los versículos 10 al 14 y lo comprenderá fácilmente. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. También en Efesios 5:26 aclara que el agua es la palabra de Dios. Dice textualmente: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto concuerda con la enseñanza del apóstol Pedro. Dice en su primera epístola, capítulo 1, verso 23, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra que vive y permanece para siempre. Así dice Pedro, que este nuevo nacimiento se produce por la palabra de Dios. Otro pasaje muy recurrente por los romanitas y por sus hermanos los pseudos evangélicos es 1 Pedro 3, verso 21, pero realmente así lo único que necesitamos es un mínimo de cultura y conocimiento gramatical. La regla gramatical dice que una frase intercalada puede omitirse y en el sentido de la oración no debe ser alterado. Lo mismo ocurre con la frase de este versículo escrita entre paréntesis. Entre los paréntesis se escribe la oración o frase incidental sin enlace necesario con lo que se dice fuera de la paréntesis. Por lo tanto, el verdadero sentido del versículo 21 lo debemos comprender fácilmente, omitiendo lo que está entre paréntesis, que diría así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Por la resurrección de Jesucristo, aquí el apóstol está sosteniendo lo que dice toda la Biblia, que la salvación está en Jesucristo y en su triunfo sobre aquel que tenía el imperio de la muerte. Su resurrección es prueba irrefutable de su victoria, y porque Él venció, hoy nosotros somos salvos. Somos más que vencedores, somos salvos exclusivamente por fe en la obra completa y perfecta de Jesucristo, no por ninguna obra que nosotros realicemos
ni aun la obra del bautismo. Eso es un paso de obediencia para los que ya son salvos. Si el requisito previo para bautizarse es creer de todo corazón y Dios dice que el que cree tiene vida eterna, significa que el que ha creído de todo corazón ya es salvo. Primeramente hemos de estar seguros de lo que hemos creído, tener la seguridad de nuestra salvación, luego ser bautizado. Hay muchos lugares donde a la gente los tiene ahí 2 o 3 meses y después dicen, bueno, tienen que bautizarse, le dan un mini cursito de no sé qué cosa y después lo bautizan. Y esa gente que no sabe nada, que nunca se aferró ni conoció a Dios, vienen dificultades, vienen pruebas y ¿saben qué? La mayoría se terminan yendo. Claramente queda de manifiesto que el bautismo no es considerado para la salvación, es el primer paso de obediencia del que ha recibido la salvación por gracia. Es un testimonio público de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Con el bautismo testificamos ante nuestros hermanos y el mundo en general que hemos muerto al mundo en el momento de sumergirnos en las aguas y al emerger anunciamos que ahora vivimos para Cristo. No es para asegurarnos de la salvación, porque debemos hacerlo, porque el Señor se lo ha hecho todo. Ninguna obra nuestra puede influir en la salvación eterna de nuestras almas. Ya me he referido a que ni aún depende de nuestra perseverancia. Mateo 24:13 dice, hace referencia a lo escogido del pueblo de Israel que serán salvos por perseverar hasta el fin durante el periodo de la gran tribulación, como lo aclara en el verso 29 y en el verso 21, que dice, habrá entonces gran tribulación. La iglesia será arrebatada a los cielos antes de la gran tribulación. No pasará por los juicios de Dios, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario por el juicio de todos nuestros pecados. Y Dios no va a demandar 2 veces por la cancelación de nuestro pecado. Cristo ya lo pagó una vez y es para siempre. Y sabe, uno de los grandes sacrificios que el catolicismo romano demanda a su gente, por ejemplo, son esos enormes sacrificios de que caminen, ellos peregrinan, caminan kilómetros y kilómetros supuestamente para ir a sus altares, a ver a sus vírgenes y eso, y hacen promesa y esto y que el otro, y siempre están diciendo que tenés que hacer sacrificio, cuando el gran sacrificio ya lo hizo Cristo en la cruz. Nosotros como hijos de Dios tenemos que convertirnos de corazón, servirle, honrarle, buscar vivir una vida santa, honesta, transparente, dejar nuestra vida de pecado vieja, no mentir a la gente, no engañarle, con una vida nueva. Mire, una vida nueva tiene más poder que muchas palabras que podamos decir. Por eso el gran apóstol Pablo decía algo extraordinario, decía, vosotros, a los cristianos, vosotros sois carta leída. Y muchas veces leí una frase que siempre me gustó, que dice, tu vida habla más fuertes que tus palabras. Recuérdalo, somos cristianos, salvo por la gracia. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.